Y bueno, voy a tratar de hacer un resumen en general de cómo es que opero con mi estrategia y también cómo es qué son las cosas que ustedes, en base a mi experiencia, yo les sugiero. Creo que desconectó Luis. Pues ahorita le escribo y voy a ver qué pasa. Espero que regrese pronto. Chicos, perdón, se bajó su batería de su computadora. Dale, por favor, un minutito, nada más. Mientras tal vez ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda acerca de los servicios de Arum Trade, mientras nosotros esperamos a Luis, tal vez de los fondos o educación o no sé, cualquier tipo de la pregunta acerca de la empresa en general, piénsenlo y también me pueden mandar mensaje en chat y yo les respondo. Listo, chicos. Estoy aquí nuevamente. Disculpen la pequeña interrupción técnica, sino que según la batería de mi laptop tenía todavía como 20%, entonces me confié y un momento otro se apagó. Pero nada, chicos, les voy a compartir ahorita rápidamente mi pantalla y la idea de esta sesión es poderles compartir de manera concisa, breve, pero eficiente cuál es la estrategia que yo opero y cuáles son los, digamos, las indicaciones que yo les podría sugerir que son más importantes que ustedes siempre tengan en cuenta al momento de operar mi estrategia, la estrategia de ustedes y en general cualquier otra estrategia que por ahí puedan tener, ¿ok? Y bueno, como les decía, siéntanse libres de preguntarme lo que quieran, preguntarme lo que deseen y ahí yo lo voy a ir leyendo en el chat cada cierto tiempo. Yo creo que para hacer trading y para hacer inversiones en general hay tres temas muy importantes. O yo lo dividiría en tres temas. La primera es el tema del análisis del instrumento financiero. Y para hacer análisis del instrumento financiero hay dos formas, análisis técnico y análisis fundamental. El análisis técnico se refiere básicamente al análisis de las gráficas, que es lo que vamos a ver hoy día, porque en eso se basa mi estrategia. Y el análisis fundamental se refiere al análisis que haces del entorno o del instrumento financiero, no en las gráficas, sino en sus fundamentos. Por eso es análisis fundamental, valga la redundancia. Pero es en los fundamentos económicos, en los fundamentos financieros de este instrumento, en cómo es que le puede impactar el entorno macroeconómico, el entorno microeconómico, el entorno geográfico y en general cualquier factor que pueda afectar el desempeño de este instrumento financiero, pero de manera que no tenga nada que ver con los gráficos y con cómo se ha comportado en el pasado, detectando patrones, que es básicamente lo que hace el análisis técnico, es detectar patrones que han sucedido en el pasado del movimiento del instrumento financiero y con eso tratar de predecir movimientos futuros. Lo que hace el análisis fundamental no es detectar patrones de movimientos pasados, sino es ver lo que está sucediendo en el momento presente y en cuanto a entorno macroeconómico, microeconómico y los fundamentos financieros de ese instrumento financiero, y en base a ello tratar de predecir. Obviamente, todo este tema también tiene que ver un poco con lo que pasa en el pasado, pero basado en lo que ha pasado en el pasado con el entorno macroeconómico, con el entorno microeconómico y con su entorno fundamental en cuanto a sus indicadores financieros, por ejemplo. Entonces esa es la gran diferencia, pero con esos dos análisis tú haces el análisis del instrumento, que es la primera, el primer factor importante para hacer trading. El segundo factor importante es el tema de la gestión de capital y gestión de riesgo.
tienes que tener muy en claro cómo vas a hacer tu gestión de riesgo, es decir, cómo vas a mitigar el riesgo de que puedas perder dinero haciendo trading. Y gestión de capital, cuál va a ser el tamaño de las posiciones que tú vayas a ingresar a operar en el mercado según la estrategia o lo que estés usando, o el instrumento financiero que estés operando, para también poder asegurar las pérdidas que tú deseas tener según tus expectativas y poder mitigar los riesgos de pérdida de tu dinero, parte de tu capital o todo tu capital. Y finalmente, el tercer tema que es importante, el tercer factor que es importante que tengan en cuenta es la psicología y las emociones que se ponen a prueba cuando tú haces trading, cuando tú haces inversiones en general. Es decir, las emociones, el manejo de tus emociones, el control de tus emociones, el controlar la ansiedad, el controlar la avaricia, el controlar el miedo, el controlar todas esas emociones que pueden aparecer al momento de operar, sobre todo en trading, porque aparecen emociones en todo tipo de inversiones, pero en el trading son donde aparecen con muchísimo más, eh, con un factor muchísimo más amplificado, porque si en inversiones, en value investing, por ejemplo, es una inversión cada 2 meses, o 3 meses, o 4 meses, o 5 meses, o cada año, en trading puede ser cada hora, puede ser cada día, puede ser cada semana. Es muchísimo más seguido, muchísimo más frecuente, y por ende sueles tener ese tipo de emociones más presentes y es mucho más importante controlarlas. ¿Ok? Entonces, lo que quisiera ahorita comentarles es, basado en esos tres factores, cuál es mi estrategia. Y también desde ahora comentarles, a manera de resumen general, de las cosas más importantes que tienen que tener en trading, que esos tres temas que he tocado, gestión de emociones, gestión de capital y riesgo, y análisis del instrumento financiero, yo considero que la más importante es la gestión de emociones, la psicología en el trading, que es más o menos, en mi opinión, representa el éxito, el fracaso en un 70-80%, hasta diría 90%. Y el resto, yo diría que si es 70%, 20% gestión de capital y gestión de riesgo y 10% análisis técnico y análisis fundamental. Y si es, por ejemplo, 80-90% psicológico, que es lo que yo pienso, 5 o 7% gestión de capital y gestión de riesgo, y 3-2% análisis técnico, análisis fundamental. ¿Y cómo es que tú puedes mejorar el tema de la gestión de emociones, que es la mayor parte, en mi opinión, que uno tiene que dominar como inversor y como trader? Es con la práctica. Es con la práctica, con la práctica, con la práctica. Es la única forma en realidad. Con la práctica y teniendo en cuenta y teniendo muy en claro que eso es importante. Porque si tú no le prestas la atención que se merece, por más práctica que tengas, no lo vas a mejorar. Entonces es importante que tengan en cuenta y en mente la importancia de ese factor para que puedas practicar y practicar y practicar. Entonces, para comenzar, vamos a comenzar a chequear un momento cómo es el instrumento financiero o los instrumentos financieros que yo chequeo, y les voy a mostrar cómo es que yo manejo todos estos factores, ¿ok? De manera súper rápida, de manera súper puntual, de manera súper eficiente, para que en esta hora que tenemos de sesión podamos abarcar todos estos temas. Y nuevamente, aquí quizás no les voy a hablar mucho del tema psicológico emocional, porque el tema se nos hace cortos. Igual hay un par de sesiones por ahí en el canal de Arun Trade de YouTube, donde hablamos justamente de gestión de emociones, de psicología del trading, como para que lo chequeen, pero es muy, muy importante, muy, pero muy importante, ¿ok? Así que comenzamos, en principio, estableciendo las reglas que yo tengo para mi estrategia. Yo hago trading de divisas y trading de acciones en este momento, o en este caso vamos a hablar de trading de divisas, es decir, de Forex. Y mis reglas son las siguientes. En principio yo opero nada más, y si por ahí tienen un papel y un lápiz para apuntar, sería buenazo. Igual les dejo o les comento rápidamente mis reglas. Es importante que todas las estrategias, cualquier estrategia que sea, la de ustedes, la de alguien más, etcétera,
tengan clarísimo cuáles son las reglas que tienen que seguir, porque en base a esas reglas ustedes van a operar, y la idea es que traten de operar como si fueran robots, justamente para que las emociones no se presenten y para que de esa forma se pueda ir asegurando ese primer factor importante de las inversiones, que es el tema de la gestión de las emociones. Entonces comienzo comentándoles mis reglas. Número 1, yo opero nada más dos instrumentos financieros, dos pares. El dólar australiano, dólar estadounidense, que es el de aquí, y el euro, dólar estadounidense, que es el de acá. ¿Correcto? Yo nada más opero estos dos instrumentos financieros, estos dos pares de divisas. Esa es la primera regla. La segunda regla es que yo opero nada más y analizo el mercado de 7:30, 8:30. Si de 7:30, 8:30 no se presenta alguna operación, no opero y espero al día siguiente de 7:30, 8:30. Eso es lo que hago, hora peruana. ¿Ok? Ahora vamos a analizarlo un poco fuera de horario, pero es nada más para mostrarles mi estrategia. Sin embargo, obviamente yo no voy a operar porque no es mi horario. Si por ahí alguna operación de ingreso entre las 7:30 y las 8:30 y se permanece abierta, la dejo abierta, porque ya tengo establecidas mis reglas y la forma como yo voy a hacerle seguimiento. Entonces eso también es importante que lo tengan en cuenta. También otra regla que tengo es que solamente hago análisis técnico, es decir, analizo lo que ha pasado lo que sucedió en el pasado en el instrumento financiero para detectar patrones y en base a ello genero posiciones de entrada en, en el instrumento que esté operando. No hago análisis macroeconómico, microeconómico, ni de los fundamentos del instrumento financiero, porque no hago análisis fundamental. Eso depende de la estrategia, no está ni bien ni mal. Pueden haber estrategias que hagan un 50% análisis técnico, 50% análisis fundamental, 100% análisis fundamental, 0% análisis técnico, como la mía. 100% análisis técnico, 0% análisis fundamental. Así que lo importante es que esa estrategia, como siempre digo, esté respaldada por al menos 50 a 100 operaciones en una bitácora y que ese cúmulo de operaciones te ha permitido tener ganancias que tú esperas obtener con el trading. Si es así, hazlo. Y si no tienes esa bitácora de operaciones, no hagas absolutamente nada, ni siquiera en dinero real. A lo primero en cuenta demo, luego en dinero real y luego ya avanzas. Como no opero análisis fundamental, yo no opero cuando hayan noticias fundamentales. Entonces, si se presenta alguna noticia fundamental, lo que yo hago es no operar. Por ejemplo, si tengo una noticia fundamental y vamos a poner aquí un ejemplo de una página que uso para ver noticias fundamentales. Si, por ejemplo, tengo una noticia fundamental a las 7:30, hubo una noticia fundamental que se está aquí, porque hay varias noticias fundamentales. Yo solamente trato de evitar las noticias fundamentales de fuerte impacto, que son las de color rojo aquí. Y si veo que hay noticias fundamentales a las 7:30, justo al inicio de la hora que yo opero, lo que hago es esperar. Esperar normalmente media hora antes y media hora después. Y yo no opero ni media hora antes ni media hora después. Media hora antes no me importa porque no es parte de mi horario, pero media hora después sí me importa porque es parte de mi horario. Entonces espero y a partir de las 8 opero y en este caso operaría de 8 a 8:30. Sin embargo, si veo que a las 7:40, 7:45 el movimiento del mercado producto de esta noticia de alto impacto no es relevante, no veo que se haya movido mucho, sí, procedo a operar a partir de las 7:40, 7:45. Pero eso ya depende mucho de cómo se vaya moviendo la situación. Igual al revés, por ahí tengo imagínense que esto es de color rojo y es a las 8:30, entonces yo dejo operar a partir de las 8. Pero si veo que a las 8 el mercado todavía se sigue moviendo de manera constante, sin ninguna fluctuación importante en producto de esta noticia, suelo operar hasta las 8:15, 8:20 y a partir de ese momento ya ahí sí dejo de operar porque a partir de ese momento sí es probable que comience a moverse un poco de manera irregular el mercado y a las 8:30 puede que se mueva de manera súper irregular producto de una noticia de alto impacto. Esa irregularidad no va con mi análisis técnico, por eso es que yo evito operar en noticias fundamentales. ¿Qué otra cosa? Bueno, esa es parte de las reglas en general que tengo para mi estrategia. Luego realizo el análisis técnico propiamente dicho, que es lo que vamos a ver ahora, y le aplico mi gestión de capital y gestión de riesgo, que es lo que también vamos a ver ahora, ¿ok? Entonces, rápidamente paso a la parte de análisis técnico. Vamos a analizar el AUT USD, ¿ok?
Mi análisis pasa por todas las temporalidades. Yo analizo todas las temporalidades de manera rápida y en la temporalidad de 5 minutos decido mi posición de entrada y luego de mi posición de entrada, si es que llega a mi posición de entrada, opero, ingreso a la operación y tengo ya una gestión de riesgo que se la voy a comentar hoy. Y una gestión de capital basado en el tamaño de la posición que uso, que también se la voy a comentar. Está a punto de estornudar, pero no me sale el estornudo. Igual si por ahí me sale, me disculparán. Y igual seguiremos con la sesión. A ver, como les decía, yo analizo todas las temporalidades y comienzo con la temporalidad mensual. Entonces, en la temporalidad mensual, ¿qué es lo que vemos? Y trato de detectar la tendencia de cada una de las temporalidades. Y en la temporalidad de 5 minutos, al haber analizado todas estas tendencias, elijo en qué tendencia voy a ir, si a la compra o a la venta, y procedo a elegir también en qué nivel de precio exactamente voy a entrar, o aproximadamente voy a entrar. ¿Ok? Entonces, comienzo. Tengo en temporalidad mensual que más o menos el precio está haciendo una especie de lateralización así, pero que en la última parte está como que un poquito con tendencia bajista. Sin embargo, vemos que en esta última parte hay una tendencia alcista bien marcada. Altos más altos y bajos más bajos. Inclusive esta última velita, si se dan cuenta, está teniendo un fuerte impulso hacia arriba, porque es una vela que no está dejando mecha en la parte superior y que tiene un pequeño cuerpo alcista de color verde y hacia arriba. Entonces me quedo con esa imagen, ¿no? Que si bien es cierto, me muestra una tendencia bajista dentro de este canal lateral, en la última parte de una tendencia alcista. Y procedo a analizar la temporalidad semanal. En la temporalidad semanal vemos claramente un rebote, tendencia bajista y luego la tendencia alcista que vimos en la temporalidad mensual. Entonces también me quedo con esa imagen. Temporalidad semanal, tendencia alcista. En las temporalidades altas suelo ver la última vela, porque la última vela finalmente es lo que yo voy a ver de manera amplificada en la temporalidad de 5 minutos. Y en esta última vela veo que se produce, que hay como una especie de doji. Entonces es como que el precio está pensando en si ir para arriba o ir para abajo. Me quedo con esa imagen, pero también con la imagen de que estoy teniendo una tendencia hacia el alza, tanto en la temporalidad mensual, en la última parte del gráfico, y en la temporalidad semanal, en la mitad del gráfico. Paso a la temporalidad diaria, y en la temporalidad diaria veo que hay una tendencia más o menos bajista, ¿no? Veo que el precio se mueve así, luego se mueve más o menos así, y luego así, y está ahí. Entonces, se puede ver eso, pero también se puede ver que acá había un canal lateral y que lo rompió hacia abajo. Y luego que acá hay un canal lateral y como que está dentro de ese canal lateral. Entonces, podrían pasar dos cosas: que el precio siga su tendencia bajista o que el precio quiera llegar a esta zona. ¿Ok? Entonces también me quedo con esa forma con ese análisis de la temporalidad diaria. Sin embargo, lo que también podemos ver es que en estas últimas velas, y sobre todo en esta última, en la temporalidad diaria, es decir, el día de hoy, hay una clara tendencia fuerte hacia el alza, como que una fuerza hacia seguir subiendo, ¿no? Miren la vela. La velita ha dejado una mecha hacia abajo, está dejando una mechita corta, haciendo una pequeña corrección, pero digamos hay un cuerpo grande hacia arriba. También me quedo con ese sentimiento, con ese pequeño análisis de esta última parte de las velitas. ¿Ok? Igual uno nunca sabe lo que puede hacer el mercado. Entonces tú puedes posicionarte a la compra, todos tus indicadores pueden decirte que eso va a pasar y finalmente no pasa y se va hacia el otro lado, porque el mercado de Forex es el mercado más manipulado de todos los instrumentos financieros que existen en el mundo. Entonces, tú ya tienes que saber eso y tienes que tener una estrategia con gestión de capital y gestión de riesgo que te permita poder soportar pérdidas o aguantar flotantes negativos. En mi caso es aguantar flotantes negativos. Entonces, eso lo vamos a ver en un rato.
Entonces me quedo con esta imagen y paso a analizar la siguiente temporalidad, que en este caso es la temporalidad de 4 horas. En la temporalidad de 4 horas veo que hubo una fuerte subida aquí, luego hubo una corrección por aquí, y luego está comenzando a subir nuevamente por aquí en estas últimas velas. ¿Ok? Entonces aquí me quedo con esa imagen también, ¿no? Como que hay una especie de lateralización y que esa lateralización como que está produciendo una especie de banderín, ¿verdad? Sin embargo, el precio está subiendo en esa última parte. Entonces, si se dan cuenta también, yo estoy como que dándome o encontrando de que casi en todas las temporalidades estoy viendo finalmente una tendencia alcista. Entonces es muy probable, al haber analizado ya 4 temporalidades, que yo ya esté configurando una posición de compra. Sin embargo, igual vamos a seguir analizando. Me han habido casos en que en estas 2 últimas temporalidades, 1 hora y 15 minutos, finalmente termino cambiando de opinión. Así que vamos a ver qué pasa. A ver, vemos la temporalidad de 1 hora y vemos que también hay una especie de lateralización por aquí, que la rompe por acá, pero que nuevamente la rompe por aquí. Porque acá tenemos esta lateralización y rompió. Y acá teníamos esta lateralización y rompió. Acá se produjo el rompimiento, acá también se produjo el rompimiento. Bueno, esto debería unirse por acá, algo así más o menos. Y acá se produjo el rompimiento más bien. Pero vemos nuevamente que en la última parte del gráfico hay esta tendencia alcista. Altos más altos y bajos más bajos. Entonces ya prácticamente con eso yo estoy decidiendo de que voy a tener una compra. En la temporada de 15 minutos también vemos esta tendencia alcista bastante marcada. Y finalmente, a ver, en la temporada de 15 minutos estamos, ¿verdad? Vamos a borrar este de acá. Caray. Ahora sí. En la temporada de 15 minutos vemos esta tendencia alcista bien marcada. Entonces, con eso pasamos a hacer un resumen. Cuando llego a la temporada de 15 minutos, yo hago un resumen de todas las temporalidades. Temporalidad mensual, tendencia lateral con tendencia alcista al final, y la última vela también alcista. Temporalidad semanal, tendencia bajista a la mitad, alcista a la otra mitad, vela doji al final, que no se sabe si es hacia arriba o hacia abajo, pero ya tengo 2 tendencias alcistas macro de las temporalidades pasadas. Temporalidad diaria, tendencia bajista clara, pero las 2 últimas velas con tendencia alcista. Temporalidad de 4 horas, tendencia lateral, pero con la última parte con tendencia alcista también. Temporalidad de 1 hora, la última parte de tendencia alcista clara. Temporalidad de 15 minutos, tendencia alcista recontra clara. Temporalidad de 5 minutos. En la temporalidad de 5 minutos yo voy a proceder a operar. Sin embargo, ya aquí tengo que tener decidido qué dirección voy a seguir. Y en este caso, me imagino que ya todos se habrán dado cuenta o estarán pensando de que yo voy a seguir la tendencia alcista porque he analizado todas las temporalidades y, en mi opinión, basado en mi análisis y en mi experiencia, el instrumento financiero tiene un impulso hacia el alza. Ahora, ¿por qué yo hago este análisis? Porque yo busco en mi estrategia movimiento de 5 pips nada más. Solamente busco 5 pips. Una vez que consigo los 5 pips, yo me retiro del mercado con ese take profit y con ese profit. Por eso es que busco encontrar cuál es la tendencia que está teniendo en ese momento el mercado para que me haga ese impulso y para que encuentre ese impulso pequeñito y yo me retire del mercado. Nada más espero eso. Nada más, entonces, por eso es que hago ese análisis, para estar seguro de que va a seguir teniendo esa tendencia al menos por 5 pips más y con eso ya yo me retiro. ¿Y cómo es que configuro la entrada de mi operación? Lo hago en 5 minutos habiendo decidido qué dirección voy a operar y aquí trazando algunas líneas de tendencia, soportes y resistencias. Básicamente ese es mi análisis. Solamente yo no uso indicadores, no está ni bien ni mal usar indicadores, pero yo no uso indicadores, solamente me baso en líneas de tendencia, soportes y resistencias que las vamos a proceder a marcar aquí.
Acá, por ejemplo, puedo ver una línea de tendencia clara en esta parte. Como estoy, o voy a operar hacia el alza, voy a configurar la línea de tendencia por debajo del precio, ¿no? Entonces acá veo que hay una línea de tendencia de esta manera. Y por acá podría haber otra, pero se cruza con esta, entonces como que me parece que no es adecuada. ¿Por qué? Porque estoy uniendo estas dos velas y después esta de aquí, pero ya la cruzó unos minutos antes. Entonces como que no la veo tan conveniente. Más bien esta la veo súper conveniente. Sin embargo, también podría tener otro soporte y resistencia un poquito más conservador, es decir, que esté un poco más abajo. Ahora les explico un poco cómo es eso, que podría ser esta de acá, miren. Podría ser esta de aquí o podría ser esta de aquí. Porque aquí tengo una zona. Aquí tengo una zona bien clara. Una zona donde ha habido resistencia aquí y ahora está habiendo soporte aquí. Entonces, yo también podría decir que voy a configurar un soporte y resistencia a manera de línea a la mitad de esta zona, que es más o menos esta altura. Y ahí también podría tener otra posición de entrada. Entonces, ¿qué es lo que yo espero? Yo espero que el precio, vamos a cambiar aquí, con esto aquí, el precio está haciendo esto, y yo esperaría que el precio vuelva a esta línea de tendencia y ahí podría operar. Pero si soy más conservador, esperaría que el precio llegue a esta línea, a este soporte y resistencia y hay que operar. O si quiero ser moderadamente conservador, esperaría que a la mitad de estas dos líneas, de esta línea de tendencia y este soporte, opere. Entonces tengo dos momentos de entrada. Tengo, a ver, ¿dónde está la flecha? Aquí está la flecha. Tengo este momento de entrada, cuando vuelvo a llegar a esta línea de tendencia, tengo este segundo momento de entrada. Vamos a ponerlo de manera horizontal para que no se confunda. Que estaría a la mitad de estas dos. Y tengo este tercer momento de entrada, que sería el soporte de color amarillo. Entonces, va a depender enteramente de mí si yo opero cuando el precio llegue aquí o cuando el precio llegue más o menos a este nivel o a esta zona o cuando el precio llegue a esta zona. Si soy súper conservador, esperaría que el precio haga una corrección un poco mayor hasta esta zona y acá operaría y buscaría mis 5 pips. Si soy moderadamente arriesgado, esperaría a la zona intermedia y cogería mis 5 pips. Si soy un poquito más arriesgado, esperaría nada más que llegue a esa zona y cogería o esperaría que me dé mis 5 pips. Entonces, si hubiera sido arriesgado, un poco arriesgado, hubiera operado al finalizar esta vela, porque justo casi llega, entonces hubiera entrado quizás ahí y hubiera visto y hubiera buscado mis 5 pips. Y vamos a ver si llego a los 5 pips. Sí, yo hubiera llegado a los 5 pips, miren, y ya me hubiera retirado del mercado. Sin embargo, capaz yo no lo hubiera operado porque si se dan cuenta, y vamos a hacerlo un poquito más grande, no llegó en realidad, todavía le falta un poquito más para llegar. Entonces, yo no hubiera operado, yo espero que llegue, a que choque la línea para ir recién operar. Ahí sí como que, entre comillas, asume el spread del broker, no importa ya, pero igual, al menos en el gráfico sí espero que choque. Como acá no chocó, voy a esperar pacientemente a que llegue acá. Pero en este caso yo sería moderado, no sería ni arriesgado ni conservador y lo esperaría acá. Pero bueno, vamos a ver cómo se mueve y ya. Sin embargo, imaginando que llega a la parte moderada, que es más o menos esta altura, ¿yo qué esperaría? Esperaría que el precio, una vez que llegue acá,
capaz puede comenzar a oscilar, puede bajar, subir, pero en algún momento coja los 5 pips que yo espero. Vamos a ponerle acá los 5 pips para que se vea más gráficamente. Entonces, por ejemplo, según el trazo que acabo de hacer, aquí nada más ya llevo los 5 pips. Después bajó y después volvió a subir. Pero ya, aquí yo me iría a mis 5 pips y listo. Entonces, lo que yo hago cada que ingreso mi operación en MetaTrader es ingresar, hacer una ejecución de mercado, ingresar mi operación e inmediatamente poner mi take profit en 5 pips y listo. Me olvido y me voy. Nada más. Ahora, esa es la parte de análisis técnico. Ahora pasemos a la gestión de capital y gestión de riesgo. Gestión de capital primero. ¿Cuál es mi regla para gestión de capital? Por cada 10.000 dólares de inversión, yo opero un lote diario. Como tengo 2 pares en los que podría operar, por cada par, yo operaría la mitad de mi lote diario. Es decir, lote diario por 0.5. Entonces, ejemplo, tengo 1.000 dólares de capital. Opero, ¿cuánto operaría, chicos? Operaría 0.1 lotes diarios. Entonces, si en algún momento el precio llega a mi precio objetivo que ya he determinado según mi análisis técnico, en el out USD, no ingresaría a una operación de 0.1 lotes diarios, ingresaría a una operación de 0.05 lotes. ¿Por qué? Porque es la mitad de mi lote diario porque yo analizo 2 pares. Si fueran 3 pares, 3 potenciales pares que yo voy a ingresar por cada día sería mi lote diario entre 3. En este caso 0.03, no 0.04, porque no hay 0.0333. Y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy gestionando mi capital basándome en el tamaño de mi posición justamente para poder hacer que mi estrategia sea eficiente. Eso va a depender netamente de la estrategia. La gestión de capital, la gestión de riesgo va a depender netamente del análisis técnico y la estrategia que tú estés usando. En este caso, esta es la regla de mi estrategia porque así es mi estrategia. Y ahora les comento la parte de análisis de riesgos y por qué justamente yo uso esta estrategia y esta gestión de capital. Entonces va a depender mucho, todo al final está correlacionado. La estrategia, las reglas, el análisis técnico, el análisis fundamental, la gestión de capital y la gestión de riesgo. Entonces ustedes no pueden combinar varias cosas de diferentes autores porque le va a salir cualquier cosa, pero sí pueden ustedes mismos, habiendo aprendido diferentes autores y diferentes estrategias, configurar su propia estrategia y que su propia estrategia tenga relación en cada uno de las reglas que les acabo de comentar. Entonces, aquí yo ingresaría una operación dependiendo de mi capital, en mi caso de la mitad, porque yo opero 2 pares, del lotaje diario que tengo. Entonces acá, por ejemplo, tengo 1.000 dólares, ingresaría una operación de 0.05, imaginando que tengo 1.000 dólares, una operación en el laudo USD de 0.05 lotes. Acá me están escribiendo, ya sí, no te preocupes, no pasa nada. Igual capaz queda grabado más adelante, por si ya se tienen que ir. Entonces, una vez que ingreso en mi operación, si es que el precio llega, porque si no llega, pasan las 8:30, según mi horario, yo me voy y no pasa nada. Espero al día siguiente, repito mi análisis, grafico mis rayas, como le digo yo, mis líneas, espero a que lleguen mis líneas y si llegan ingreso. Y si no, paso al día siguiente y así sucesivamente. Y si llega la operación, ingreso según mi tamaño de operación y paso a la gestión de riesgo, que es lo que les voy a comentar justo ahora. Vamos a eliminar esto de aquí. ¿Cómo es mi gestión de riesgo? Mi gestión de riesgo está basada no en stop loss. Es importante que tengan una gestión de riesgo. La principal y la más clásica es con stop loss. La mía es con gestión de coberturas. Es un poco más arriesgado, sí, pero ese riesgo lo compenso teniendo en cuenta que yo solamente busco 5 pips por operación.
Entonces, esos 5 pips es muy probable que se den en la primera operación, pasa del 70-80% de las veces, el 20 a 25% pasa que tengo que usar una primera cobertura y el 5-10% que tengo que usar dos coberturas. Pero hasta ahora no he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de haber cerrado una operación en mi cuenta real en pérdida porque las dos primeras coberturas no funcionaron, pero no lo voy a marear con eso, les voy a mostrar rápidamente cómo va la gestión de coberturas. El precio lo que puede pasar es que llega aquí, coquetee con esta zona, pero no llega a chocar los 5 pips y puede seguir bajando y bajando y bajando. ¿Qué hago si baja demasiado? Cuando baja 30 pips, yo lo que hago en esos 30 pips es ingresar una segunda operación del tamaño de la posición original. Si usé 0.05 lotes, en mi ejemplo de $1000, saca otra operación de 0.05 lotes. ¿Y qué esperaría que haga el precio aquí? Que por ahí coquetee, coquetee y en algún momento comience a subir. Y siga subiendo. ¿Y en qué momento yo voy a salir? Yo voy a salir cuando vuelva a ganar 5 pips, que en este caso sería más o menos esta altura. Justo a esta altura, miren. Cuando el precio llega a ese nivel de acá positivo y ese nivel de acá negativo, tengo 17.5 pips en positivo y 5 pips y 12.5 pips en negativos. Si haces la suma y la resta, ¿cuánto te queda? Lo que yo busco por cada operación original, 5 pips. Entonces ahí me retiraría. Entonces, si veo que el precio llega a menos 30 pips de la operación original, yo automáticamente ingreso a una segunda operación y configuro mi take profit de esta primera cobertura de esta segunda operación aquí y configuro mi take profit aquí. Que es take profit porque está por encima del precio actual, que en este caso, según mi ejemplo, estaría ya por debajo. Y espero pacientemente a que el precio siga subiendo. Y aquí yo me retiro con mis 5 pips y llegué a mi objetivo y listo, no pasa nada, todo bien. Ese es un escenario que se puede dar. Este escenario, ¿cuántas veces se ha dado dentro de mi estrategia, según mi bitácora de operaciones? Aproximadamente el 20% del tiempo, más o menos, porque el 70% se da este escenario. El que el precio coquetea por aquí y en algún momento vuelve a subir. Y acá, como no llegó a los 30 pips, nunca ingresé a una segunda operación y cogí mis 5 pips de ganancia y me retiré. Pero puede haber el escenario de que tenga que usar esta primera operación de cobertura, esta segunda operación, pero puede haber un tercer escenario, que cuando llega de mi operación original no a menos 30 pips, sino a menos 70 pips, ahí yo ingresaría una tercera operación, es decir, una segunda operación de cobertura a este nivel. ¿Ok? Lo mismo también. Y se genera el mismo análisis. Vamos a eliminar esta para poderles mostrar cómo va mi análisis. Bueno, ya les mostré cómo va mi análisis para mostrarles cómo va el seguimiento de mis operaciones. Entonces, el precio llegó, abrí mi primera operación, coqueteó, pero no llegó a coger mis 5 pips, sino ya me salgo en positivo, me olvido. Baja, baja, llegó aquí a menos 30 pips, ingreso mi primera operación de cobertura, que sería la segunda operación, y espero a que el peso llegue justamente a la zona de 17.5, habíamos dicho, ¿verdad? Más o menos ahí. Para que esto menos esto, que sería 12.5 más o menos, ajá, te dé mis 5 pips que yo busco. Pero no llega a la zona, coquetea y comienza a bajar. Así miren, tan maleado que justo iba por llegar y baja. Me ha pasado algunas veces, ¿ah? Sobre todo en esta primera operación. Baja, 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 baja y llegó a los 70 pips. Ojo, puede pasar de que esté a punto de llegar y no llega y comienza a subir. Entonces yo lo que hago es, me mantengo fiel a mi estrategia. Acá no ingreso ninguna tercera operación. Me mantengo fiel y espero a que suba. Y cuando llega acá, que más o menos está al mismo nivel, ahí se va la operación, se cierran estas dos operaciones automáticamente. Pero, ¿qué pasa si eso no sucede y sigue bajando?
y acá. Entonces ahí es donde ingreso mi tercera operación de cobertura. Y en este caso, ¿qué hago? Hago exactamente lo mismo. Una vez que ingreso mi tercera operación de cobertura, configuro mi stay profit y mi stay profit de las 3 operaciones para que más o menos me den 5 pips, que más o menos sería por acá, me parece. Vamos a ver. Acá creo que me pasé un poquito. Creo que más o menos es por ahí, aproximadamente, no estoy seguro. Vamos a calcular. Ajá. Entonces tengo menos 28.8 más 40.9. No, creo que me pasé, es un poco más abajo. Es un poquito más abajo. Ahora sí, creo que por aquí es más o menos. A ver, aquí tengo menos 30 y menos 31 aproximadamente. Aquí tengo menos 1, ya van menos 32. Y aquí tengo 38. 38 menos 32, como 6 pips. O sea, por aquí están los 5 pips. Entonces, ¿qué es lo que yo espero a esta altura? En este nivel. Espero que el precio en algún momento llegue. Entonces, el precio puede seguir bajando si quiere, pero en algún momento va a comenzar a subir. Y cuando suba, va a llegar a ese nivel. Y una vez que llegue a este nivel, yo me salgo de mi operación también con 5 pips y listo. ¿Cuántas veces me ha pasado esto? Que he tenido que usar 2 coberturas, es decir, 3 operaciones en un mismo par, en un mismo día, o en días distintos, pero de un análisis principal inicial. Me ha sucedido el 5% de las veces más o menos. Ponle del 5 al 10%, porque del 20 al 30% me sucede que uso una segunda cobertura, que es la de aquí, y ya no llego a tener una tercera operación, perdón, una primera cobertura, es decir, una segunda operación, pero ya no tengo una tercera operación, y la mayor parte del tiempo, que es el 70% del tiempo aproximadamente, solamente es una operación y ahí salgo con mis 5 pips. Ahora, ¿por qué lo hago de esa manera? Porque yo busco este, eh, es poquita cantidad de pips por cada operación. Por ello es que hago esta gestión de lotes también, esta gestión de capital, porque al buscar 5 pips nada más, trato de maximizar que esos 5 pips generen un rendimiento que a mí me parezca óptimo, me parezca adecuado, y que una vez que comienzo a sumar esos 5 pips cada día o cada semana que voy cogiendo de cada operación que hago en los 2 pares que opero, finalmente yo pueda llegar a tener un objetivo mensual meta de 5% diario, perdón, 5% mensual. No busco 10%, 15%, yo soy conservador haciendo trading. No se garantiza también que se llegue a ese 5%, o sea, no me parece, o bueno, yo no, yo no podría garantizar algo en renta variable de esa manera, porque en algún momento quizás el mercado me genere un movimiento que no es, y ese riesgo de mercado siempre va a estar presente, porque es un instrumento de renta variable. Sin embargo, mi meta siempre es 5%. Si se puede llegar a más de 5% en buena hora. Y si no, bueno, es parte de la renta variable. El poder en algún momento tener menos de la meta y en algún momento también se puede perder. Ojo, hay momentos en los que uno tiene que asumir pérdidas y es parte de la renta variable y sobre todo parte del trading. En algún mes uno puede estar en negativo y también se tiene que asumir. ¿Y por qué tú asumes esos riesgos? Porque, ojo, también es probable que en algún momento pierdas gran parte o todo tu capital. Eso es muy probable, porque es un instrumento de altísimo riesgo. El trading es un instrumento de altísimo riesgo. Solo el 5% de las personas que hacen trading lo hacen de manera profesional y terminan ganando dinero. El 95% no. Eso lo van a poder ver en muchos disclaimers de brokers. Entonces, tengan muy en cuenta eso para tomar este tema del trading, este tema de inversión de manera profesional, para que lo hagan como una carrera. Con eso no quiere decir que abandonen sus carreras actuales, sus trabajos actuales, nada que ver, todo lo contrario, manténganse sus trabajos actuales en su carrera actual, pero si quieren también dedicarse al trading, tienen que dedicarse de manera profesional y tienen que hacerlo de manera profesional, dedicándose esa hora o 2 horas diarias que le dedican a este mundo de las inversiones de manera 100% enfocada y tomándolo como una segunda carrera, ¿ok? O una primera carrera si recién están comenzando. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y bueno, de esa manera más o menos yo hago mis estrategias.
Mi gestión de riesgo está basada en gestión de coberturas, no en stop loss. Y siempre busco 5 pips, sea que haga una operación, 2 operaciones o 3 operaciones. Cojo esos 5 pips y me voy. ¿Qué pasa si pasan las 8:30 y mi operación está por aquí? Vamos a eliminar esto un poquito. Se, se apagó el micrófono. Vamos a eliminar por aquí. Vamos a eliminar todo esto. Listo. ¿Qué pasa si en algún momento, o bueno, si entra la operación y llega a las 8:30 y sigue abierta? Yo lo que hago normalmente, y para eso uso TradingView, es poner alertas. Yo pongo una alerta aquí. Pongo una alerta perdón, así a este nivel que es menos 30 pips para que el TradingView me avise. Entonces yo me dedico a hacer otras cosas, a mis otros emprendimientos que tengo, a generar otras fuentes de ingreso, a leer, tocar guitarra, lo que ustedes deseen. Y si llega a menos 30 pips, el TradingView me va a avisar a mi celular y automáticamente como un robot voy a hacer lo que dice mi estrategia, poner una segunda operación de cobertura y listo. Pongo mi segunda operación, vuelvo a calcular los take profit nuevos para ambas operaciones y me voy a seguir haciendo mis cosas. Si por algún motivo el mercado llega aquí y no llega a chocar, seguramente me va a avisar. Una vez que me avise que llega aquí, yo voy a ver, ok, antes de que llegara acá, llegó a chocar al nivel que yo quería, eso lo voy a ver en mi MetaTrader. Voy a ver si las operaciones están abiertas o si ya cerraron. Si siguen abiertas es porque obviamente no chocó. Y aquí ingreso mi tercera operación. Vuelvo a configurar mis nuevos take profit de las 3 operaciones esta vez y me voy del mercado. Y cuando tengo 3 operaciones ya no tengo por qué hacerle seguimiento porque ya tengo que esperar pacientemente a que el precio llegue en algún momento aquí. Todas las veces que he operado con dinero real en mi cuenta real, esta estrategia, no ha habido ninguna vez en las que el precio no haya llegado aquí. Siempre termina recuperándose y siempre termina llegando a mi take profit que necesito para conseguir mis 5 pips. ¿En algún momento va a pasar que no llega? Sí. En algún momento me va a tocar de todas maneras. Eso lo tengo súper claro. Y en ese momento, ¿qué tengo que hacer? Yo normalmente lo que hago es cada mes, yo hago como que el consolidado de mis estadísticas del mes, de mis operaciones de todo ese mes. Si alguna operación no ha llegado aún aquí, es porque todavía tengo 3 operaciones abiertas. Entonces, unos días antes, cuando ya comienzo a ver que fuera posible de que no llegamos acá, ya voy a comenzar a tomar decisiones. Una decisión puede ser dejar que el precio se siga recuperando. Otra decisión puede ser es que vea que el precio tiene tendencia a seguir bajando, si es que fue una compra en mi operación. Entonces en ese momento decidiré capaz cerrar las 3 operaciones y asumir esa pérdida. Y esa pérdida, lo que se espera es que esa pérdida que esté asumiendo se compense con todas las ganancias de 5 pips que he tenido alrededor de ese mes. Porque como yo hago consolidados mes a mes, yo lo que hago es que en ese mes sumo todas mis ganancias y todas mis pérdidas del 1 al 30 de ese mes y con eso yo ya sé más o menos cuánto voy ganando. Y si por ahí hay alguna operación en flotante negativo, yo veo si se compensan las pérdidas con esas ganancias. Y si finalmente, y es necesario, no se compensan y veo que igual hay una tendencia que siga bajando si mi operación original son compras, lo que hago es asumir la pérdida. ¿Por qué? Porque en algún momento nos va a tocar que tengamos que asumir alguna pérdida. No todos los meses van a ser positivos. Un trader tiene que saber de que si va a operar en un instrumento de alto riesgo es porque en algún momento va a tener que asumir alguna pérdida. Y justamente asumes esta pérdida para que, igual que en el mercado, y vamos a irnos un poquito más acá. Asumes una pérdida para que luego comiences a generar o a asumir ganancias. Es lo mismo, pasa en el mercado, pasa en la vida, pasa en TNT, como dice el eslogan.
Entonces lo mismo pasa aquí. Lo mismo pasa aquí. Puede llegar un momento en el que se tenga que asumir alguna pérdida porque ya no llega a compensar. Y normal se asume. ¿Me ha pasado? Nunca, hasta ahora nunca. ¿Me puede pasar en algún momento? Sí. ¿Es parte de los riesgos que asume uno como trader? Sí. Por eso es que yo siempre recomiendo que si van a invertir en instrumentos financieros de altísimo riesgo, como el trading, por ejemplo, sea que se lo dejan a un gestor de cuentas o un gestor de fondos que tiene más experiencia que ustedes, o sea que ustedes mismos lo operan porque ya tienen la experiencia necesaria, que usen máximo el 5% de su patrimonio o exagerando el 10% de su patrimonio, más no, porque ustedes pueden darse el lujo de perder ese pequeño porcentaje de su patrimonio porque después lo pueden recuperar y porque es un porcentaje mínimo que cuando estén operando en el mercado y si tienen que asumir alguna pérdida como la que les estoy comentando ahorita, no les van a ganar sus emociones, porque imagínense que estén operando con el 100% de su patrimonio en un mercado de alto riesgo. Definitivamente el hecho de que quieran asumir una pérdida les va a doler en el alma y no les va a dejar permitir eh, controlar sus emociones para nada. Por eso es que es muy importante ese tema de diversificar su patrimonio y para instrumentos de alto riesgo usar un pequeño porcentaje de su patrimonio. Y o en todo caso, si tienen un trabajo estable, lo que también suelo recomendar es que 3 a 6 meses de ahorros mensuales o de su sueldo mensual lo inviertan en trading. ¿Por qué? Porque si por algún motivo tienen que asumir una pérdida, no les va a doler mucho, porque lo pueden recuperar con su trabajo estable. Y si en algún momento, que podría pasar también, se genera un movimiento muy grande en el mercado y hacen que de verdad pierdan gran parte de su capital o todo su capital, porque el trading es así, en el trading hay una alta probabilidad de perder parte o todo tu capital. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Así sea la estrategia más eficaz, a esa posibilidad, lamentablemente. Si no, miren lo que pasó con el Brexit o lo que hizo George Soros, que tumbó al Banco Central Europeo o de Reino Unido, me parece. Hay ejemplos en Internet que pueden ver en las que por más que seas una institución grande o el mejor trader del mundo, en algún momento el mercado también te puede hacer una mala jugada y puede hacerte perder gran parte de tu capital. Esto es de alto riesgo. Y justamente si sucede eso, con su trabajo o de 3 o 6 meses que tengan como ingreso estable, van a poder recuperarlo de manera tranquila. O si es 5 a 10% de su patrimonio, lo van a poder recuperar porque es una pequeña parte de todo su patrimonio. Y con esto no les quiero decir que van a perder, para nada. La idea es que esto sea ganancia. La idea es que uno asuma este alto riesgo de poder perder parte o toda su inversión. Pero justamente, ¿por qué tú asumes esos altos riesgos? Porque quieres generar esas altas ganancias. ¿Y cuáles son esas altas ganancias? 5% mensual. Nadie no creo que conozca un instrumento financiero tradicional que les ofrezca 5% mensual. Sí que les ofrezca 5% anual, pero en el trading tú puedes llegar a obtener 5% mensual, es decir, por 12 esas rentabilidades que te ofrecen instrumentos tradicionales. Obviamente es una rentabilidad bastante alta para lo que se ofrece en el mercado tradicional, en el banco o en instituciones tradicionales. Sin embargo, estas rentabilidades altas es porque uno está asumiendo altos riesgos. Y como uno tiene que asumir altos riesgos, tiene que diversificar su patrimonio y diversificar sus riesgos usando porcentajes pequeños de su patrimonio o teniendo ahorros de sus ingresos mensuales que les permitan luego recuperarlos en caso tengan que asumir pérdidas como las que le comentaba en esta parte, ¿no? O pérdidas si es que hay un movimiento brusco del mercado. Pero bueno, la idea es que justamente se mitiguen todos esos riesgos con una estrategia probada que tenga 50, 100 operaciones que validen esa estadística y que tengan esa experiencia previa para que puedan estar seguros del control de sus emociones, de su análisis técnico y o fundamental de su gestión de riesgo y de su gestión de capital. Con todo ello, mitigan todos esos riesgos y ese alto riesgo que tienen asumiendo trading lo mitigan, no se eliminan, nunca van a eliminar todos los riesgos que puedan haber en el mercado. Inclusive si invierten en un depósito a plazo fijo que les ofrece 5% anual, ¿qué pasa si la divisa de ese país se va al tacho? Como pasó en Argentina, como pasa en Cuba, etcétera. ¿Qué pasa? O en Venezuela. Lamentablemente, si tú en su momento, no sé, en Argentina tenías 100.000
no, 1.000.000 de pesos argentinos, y en ese momento valían, qué sé yo, $100.000, por dar un ejemplo, y la divisa se va al demonio, tu depósito a plazo y fijo de 1.000.000 de pesos argentinos, capaz ya no va a valer $100.000, va a valer $1.000. Perdiste casi todo tu capital, te redujiste a menos de 1% o a 1%. O sea, tuviste una pérdida de 99% de tu capital, que puede pasar aquí en trading, ¿no? Tranquilamente también. ¿Cuál era, qué pasó ahí? Fue el riesgo de default, en este caso del país, Argentina. El riesgo de default que hizo que su divisa no valga nada, y como su divisa no vale nada, finalmente tu dinero que antes valía $100.000 ahora vale $1.000. Y como lo tenías en un depósito a plazo, lamentablemente terminó no valiendo nada y perdiste 99% de tu capital. ¿Ese riesgo de default puede pasar en cualquier país? Sí. ¿Cuál es el riesgo de que pase? Es mínimo, porque para eso el país con su Banco Central y con sus políticas monetarias y económicas hace la mitigación de esos riesgos. Pero si en algún momento llega un gobierno que no sabe hacer las cosas y que comienza a tomar decisiones contraproducentes, como ha pasado en Argentina, como ha pasado en Venezuela, como ha pasado en Cuba, y como espero que no pase en mi país, Perú, porque también estamos luchando contra eso. Y voy a parar acá el tema político, porque siempre el tema político es un tema bastante controversial, pero si llegan a pasar o comenzar a suceder esos riesgos, al final tienes ese riesgo de default. Entonces, nadie está a salvo y no hay ningún instrumento financiero de cero riesgo. Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta. No existe el cero riesgo para nada. No existe garantía de nada. Entonces, en trading, ese riesgo es mucho mayor. ¿Por qué? Porque no solamente tienes el riesgo de default o de que pase un movimiento brusco en el mercado, tienes riesgo de varias cosas, de varios factores, y por eso es que tienes que asumir grandes riesgos, y por eso es que yo les recomiendo que no inviertan todo su patrimonio, nada más el 5 al 10%, o que ahorren 3 a 6 veces su sueldo mensual, y que eso lo inviertan, porque van a estar tranquilos de que si por ahí pasa algún tema de riesgo que se tenga que asumir y que se tenga que asumir alguna pérdida, la van a asumir con total tranquilidad porque saben que lo pueden recuperar. Pero ¿qué es lo bonito? Si es que ustedes son profesionales, si es que ustedes tienen una estrategia que valida por una estadística 50 sin operaciones, si es que ustedes hacen su tarea con enfoque, con profesionalismo y con responsabilidad, o si se lo dejan a alguien que lo haga con enfoque, con profesionalismo y con responsabilidad y gestione su fondo en trading, ¿qué es lo que va a pasar? Van a poder mitigar esos altos riesgos, así como los mitigan los bancos centrales de Europa, por ejemplo, para que no suceda lo que sucedió en Argentina, en Venezuela, en Cuba. Mitigan esos riesgos y generan esos beneficios. En el caso de los bancos centrales, los beneficios 5% anual, o bueno, mantienen el entorno macroeconómico de tal forma que los beneficios que ofrecen los bancos 5% anual, pues se ofrezcan sin ningún inconveniente. Y en el caso del trading, nosotros mismos vamos a tener la tarea de poder mitigar esos riesgos para que podamos asumir esos altos riesgos con un pequeño porcentaje del capital que nos permite a nosotros controlar nuestras emociones y también ser responsable con nuestra diversificación de patrimonio, tanto en sector como en rubro, como en riesgo, y con ello podamos obtener altas ganancias. A mayor riesgo asumido, si lo mitigas bien, vas a obtener altas ganancias. En este caso, en el trading, obtener altas ganancias del 5% mensual o más, que multiplicado por 12 ya saben cuánto es anual, 60% más. Entonces, ese es el quid del asunto. Es importante que lo tengan en cuenta y es importante que mitiguen bien ese riesgo con la estrategia que estén usando. En este caso yo les he mostrado mi estrategia y ya tienen gestión de riesgo, tienen gestión de capital, que también es parte de la gestión de riesgo porque estos lotajes también te permiten gestionar tu riesgo. Tienes análisis técnico, análisis fundamental, tienes control de emociones, y ese control de emociones parte también inclusive desde el momento en el que tú le asignas un cierto porcentaje de tu patrimonio total a esto o un cierto porcentaje de tus ingresos como inversión al trading y en general a cualquier instrumento. Tienes todo ese conjunto de variables relacionados, combinados y usados de manera inteligente y responsable, y ya te pones a hacer trading y puedes ganar o generar esos altos beneficios al mitigar esos altos riesgos. Y nada, chicos, eso era lo que les quería mostrar el día de hoy. Veo que no tienen ninguna pregunta. Veo que todo está muy bien. Hemos sido pocas personas, pero yo espero realmente que les haya servido, que les sea de mucha utilidad todo lo que les he comentado, que les sea de mucha utilidad
no necesariamente la estrategia que he usado, sino básicamente los conceptos que les he comentado hoy día y que de esa manera eso lo puedan plasmar en su educación como inversores y como traders y que también lo puedan plasmar cuando estén analizando cualquier otro tipo de instrumentos financieros o cualquier otro tipo de formas en las que pueden alojar su capital o parte de su capital para hacer que su dinero siga trabajando por ustedes. Así que nada, chicos, no veo que haya ninguna pregunta, entonces agradezco su tiempo, agradezco su atención. Les deseo un excelente día. Y nada, pues ya nos vemos hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias por su tiempo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.